Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción y esta semana estudiamos la Parashá Saft. Y vamos a estar estudiando Levítico capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Y Saft significa ordena o encomienda. Y vemos que en esta porción el Eterno le pide a Moisés ordenar, o sea, Saft en hebreo, a Aarón y a sus hijos los procedimientos a seguir para la ofrenda de los sacrificios. Y en la segunda parte vamos a ver cómo se describen los rituales o los ritos de la semana de emplazamiento del tabernáculo, por medio de los cuales este quedó inaugurado y los sacerdotes establecidos en su función. A los sacerdotes se les otorga el mandamiento de recoger las cenizas de las ofrendas consumidas diariamente. También se les encargó mantener el fuego del altar encendido permanentemente. Y Aarón, como sumo sacerdote, recibió instrucciones de llevar diariamente una ofrenda de comida en la mañana y otra al anochecer. También fueron promulgadas otras leyes que especificaban los deberes de los sacerdotes y las ofrendas que debían recibir. Podían comer de las ofrendas de comida, de pecado y de infracción si estaban ritualmente puros y solo dentro del atrio del santuario, en una impresionante ceremonia que se llevaba a cabo en ese lugar. Aarón y sus hijos fueron establecidos en sus funciones por Moisés en presencia de todo el pueblo. La asamblea del pueblo. Después de que los sacerdotes se hubieran bañado, Moisés vistió a Aarón con su ropa distintiva, ungió el tabernáculo, sus elementos, como así también el altar de la ofrenda quemada, la jofaina y su base. Luego vertió el aceite de unción sobre la cabeza de Aarón, santificándolo. Finalmente, los demás sacerdotes fueron vestidos con sus ropas especiales. Moisés llevó luego una ofrenda de pecado y otra quemada, y estos ritos fueron repetidos por 7 días, lapso en el cual Aarón y sus hijos permanecieron en el atrio. Y es interesante, hermanos, ver cómo se les dice que el fuego debía estar encendido. El fuego no debía apagarse. Y la Torá repite esto 3 veces, mostrándonos la importancia de no dejar que el fuego se apagara sobre el altar. Un fuego, sabemos que necesita 3 ingredientes para poder existir. Necesita combustible, oxígeno y calor. Si falta alguno de ellos, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar del tabernáculo había caído del cielo. Por eso no debía apagarse, porque quien lo encendió fue el Eterno. Los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental y lo único que hacía falta era añadir la leña. Sabemos que la leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. La leña es añadida a través de la oración, la alabanza y el estudio de la Torá, que cada uno de nosotros como creyentes debemos hacer cada mañana. Amados, esto es una sombra de lo que nosotros como creyentes debemos hacer. No debemos permitir que el fuego por las cosas del Eterno se apague. Y la única manera
para poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestras vidas es poniendo más leña. Una vez más, ¿cuál leña? La oración, la alabanza y el estudio de la Torá. Vemos cómo la primera parte de esta porción termina de enumerar los distintos tipos de ofrenda que se acercaban al Eterno y que fueron mencionados en la porción anterior de Baikra. A modo de recordatorio, las ofrendas se denominaban en hebreo Olá, Minjá, Hatá, Asham y Shelamim. Y es interesante, hermanos, que de los 613 preceptos, 176 de ellos tienen que ver con los korbanot. Es decir, casi un cuarto de los preceptos tienen que ver con este tema. Lo que nos indica que tantos detalles y preceptos nos vienen a recalcar que no se trata de algo que no tiene importancia. Al contrario, esto nos permite ver que es un asunto de gran importancia en la Torá. Por eso se le dedica tanto mandamiento y tanto detalle a los pormenores que tienen que ver con las ofrendas. La segunda parte de esta porción tiene que ver con las ordenanzas que el Eterno le dice a Moisés sobre temas que tienen que ver con la santificación del santuario y el servicio que van a realizar los sacerdotes durante la inminente inauguración del mismo, el tabernáculo. Luego se nos relata cómo fueron llevadas a la práctica todas estas ordenanzas. Los temas centrales de esta parashá o porción son ordenanzas que añaden o que tienen que ver con los sacerdotes y se refieren a todas las tareas que ellos tenían que realizar en el santuario. Esto debía hacerse con un equilibrio exacto y una fidelidad pura a lo que el Eterno dijo, a lo que el Eterno instruyó. No se podía agregar ni quitar absolutamente nada. Aún en aquellas situaciones en las que la motivación o quizás la intención para agregar o dejar de hacer algo fuera por un deseo bueno, fervoroso de servir al Eterno, no debía hacerse, amados. Tenía que hacerse de manera exacta como el Eterno instruyó. Y hay dos frases que se repiten a lo largo de toda esta porción y que transmiten un mensaje, no solo para aquella generación, sino también para todas las generaciones subsiguientes. Y una de las frases era, delante del Eterno. La enseñanza es que aquel que está sirviendo al Eterno, amados hermanos, no debe olvidar jamás delante de quien está sirviendo. Está sirviendo delante del Rey Supremo, del Creador. Esto causará que seamos cuidadosos y muy meticulosos, que no hagamos absolutamente nada que vaya contrario a las instrucciones del Eterno, como sucedió con Nadab y Abiú, que veremos más adelante. La otra frase que se repite es para Dios. Y esto se hace para que tengamos la precisión. Esto hace alusión más a la intención y al pensamiento que debe tener el que sirve al Eterno, que sea solo al Eterno y nada más. Por eso la Escritura nos advierte tanto sobre la idolatría. Debemos poseer un pensamiento íntegro, puro y perfecto hacia nuestro Dios, hacia nuestro Elohim, entendiendo que no existe ningún Dios por encima de Él, ni que se iguale a Él. Nosotros servimos al único
Elohim verdadero. Y en esta porción aprendemos algo importante. Los rituales de la inauguración se repitieron todos los días por una semana completa. Los sabios de Israel dicen que cuando el mundo fue creado, la presencia del Eterno reposaba sobre la tierra, pero las malas acciones de las generaciones sucesivas fueron haciendo que la presencia del Eterno se hiciera cada vez más lejana. Y este proceso comenzó a ser revertido por Abraham y se consumó con la construcción del tabernáculo. Estos 7 días en los que tuvieron lugar los rituales de inauguración devolvieron al mundo a su estado original de plenitud y de santidad, haciendo como si fuera durante los 7 días originarios de la creación. ¿Qué queremos decir? Cada día que Aarón y sus hijos repitieron el ritual de la inauguración, establecieron la cercanía del Eterno en cada uno de los 7 días de la creación, en la que la presencia por el pecado del hombre se retiró del mundo. Si miramos en profundidad, podemos ver que los 7 días de los rituales de inauguración llevaron al mundo a un nivel de plenitud mayor. Qué hermoso, hermanos, ver cómo el Eterno proveyó una forma de él poder volver a habitar en medio de su pueblo. El retorno al Eterno, o sea, nuestra teshuvá, nuestro arrepentimiento, afecta a todos aquellos a nuestro alrededor, afecta a la tierra. Nuestras 7 emociones básicas, así como los ritos que hicieron los sacerdotes, debían tener lugar durante 7 días completos. ¿Para qué? Para poder traer de vuelta la presencia del Eterno que se había alejado por el pecado del mundo. Es por esto, amados, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras acciones. Es por eso que debemos siempre tener pendiente que lo que nosotros hacemos sí afecta a nuestros hermanos, a nuestra comunidad y por ende a la humanidad. Si nuestro deseo sincero es que la presencia del Eterno more siempre en nosotros, debemos mantener una actitud en la que realmente con nuestras acciones mostremos que somos hijos del único Elohim verdadero. Fuimos escogidos de en medio de las naciones para poder llevar su nombre en alto y que las naciones conozcan al Elohim de Israel, el único Elohim verdadero. Shalom, shalom.